Muy buenos días, señores estudiantes. Como ustedes saben, mi nombre es Marjorie Sikiwa, quien está a cargo del área de Ciencias Naturales. Les doy la bienvenida a esta su clase. La mañana de hoy vamos a ver como tema el origen de la Tierra. Como sabemos, sobre el origen de la Tierra y evolución, pues esto viene hace millones de años, más o menos 15.000 millones de años que se produjo. En este caso, como dicen los científicos, esta teoría del Big Bang, o también llamada como gran explosión. Dentro de esto tenemos datos interesantes, que nos dice que hace unos 13.000 millones de años se originó el universo y hace unos 4.500 millones de años se originaron el sistema solar y la Tierra. Y hace unos 3.800 millones de años se consideró la corteza sólida de la Tierra y se formó la atmósfera y los océanos y mares. Sí, y hace unos 3.600 millones de años se originó la vida en la Tierra. Sí, por favor, alguien parece que tiene el micrófono. Daniel, por favor, un ratito cerramos el micrófono, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, como estábamos mencionando, que hace unos 4.500 millones de años se originaron el sistema solar, ¿no? Alguien, por favor, que me ayude. ¿Cuáles son los planetas que conforman el sistema solar? ¿Quién me puede ayudar? Como dijo Lice, no le escuché bonito. ¿Cuáles son los planetas que conforman el sistema solar? ¿Ahí me escuchó? No puedo salir. Sí. A ver, ¿cuáles son? Cristian. Sí, dígame, le digo A ver, ¿cuáles han sido? Júpiter, Plutón, ¿o estoy bien? A ver, está por donde quiera, pero sí va Dijo bien. planetas. Ajá. Que en orden. Si fuera posible. Ya, a ver, creo que es primero Venus, Júpiter, Tierra, Marte, Neptuno, Saturno, Urano. Ya no me acuerdo más. Ya, ¿Estoy bien o estoy mal? ya. Bueno, nos dijo por donde quiera, pero sí está bien. A ver, antiguamente teníamos Es conocidos. que no me sé el orden, sí. Ya, muy bien. La intención es la que cuenta. Felicidades. Como les mencionaba, antiguamente conocíamos que teníamos Gracias. 9 planetas en el sistema solar, empezando por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Sí. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Pero a partir del año 2015, los científicos analizaron y tomaron la decisión de eliminar el último planeta, que sería Plutón, porque era demasiado pequeño y era el más alejado del Sol. Por eso decidieron quitarlo y actualmente solo contamos con 8 planetas. ¿Sí? Eso es cultura general. Bueno, dentro de esto tenemos el desarrollo de la vida en la Tierra. La vida sobre la Tierra, como mencionaba, se genera aproximadamente unos 3.500 millones de años atrás, ¿sí? Esto se sabe, pues, porque se descubrieron fósiles de organismos procariotas en rocas como antiguamente, ¿no? Entonces también existían seres primitivos que eran similares a las bacterias más primitivas actuales. Como todo fue evolucionando, ¿sí? Y esto a partir de su desarrollo, pues obviamente ocupó un lugar en el espacio y fue diversificándose en muchos grupos o especies. Tenemos que, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? Tenemos nosotros distintas teorías. Una de estas, el creacionismo, ¿sí? La generación espontánea, la paspermia
y el origen físico o químico. Hablando del creacionismo, nos dice la vida se originó por creación divina y actualmente existen, en este caso nos pone corrientes pseudocientíficas como el diseño inteligente, que define que el origen de la vida y la evolución son el resultado de acciones emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes, ¿sí? Dentro de esto también tenemos la generación espontánea, que nos dice que ciertas condiciones pueden originarse, en este caso organismos, de forma espontánea a partir de la materia inerte, ¿sí? Y no desterrada totalmente hasta la experiencia de Pasteur, en este caso en el siglo XIX. Otra de las teorías también tenemos la panspermia, que nos dice que la vida surgió en la Tierra a partir de esporas o gérmenes provenientes del espacio exterior. Y también tenemos la teoría origen físico y químico, ¿sí? Que nos habla, en este caso, los científicos Oparin y Halden, en el año de 1924, nos dice que la vida apareció en la Tierra a partir de moléculas gaseosas en unas condiciones físico-químicas, a diferencia a las más actuales, ¿sí? Dentro de esto tenemos el experimento de Reddy, ¿sí? Nos dice que en el siglo XVII la gente creía que los seres vivos se podrían crear a partir de la materia inanimada, ¿sí? La teoría de la generación espontánea, Reddy nos dice que puso 3 recipientes, ¿sí? Puso un trozo de carne y el primero, dice, lo dejó destapado, el segundo lo tapó con un pergamino y el tercero con una fina gasa. Después de varios días observaron que solo en el primero aparecían gusanos, ¿sí? Estas son las distintas teorías. Reddy nos dice que él demostró que los insectos no nacen por generación espontánea, ¿sí? Él realizó estudios sobre el veneno de las víboras y escribió observaciones en torno de las víboras en el año de 1664. Y este científico, podemos decir que también perteneció a la Academia de la Crusca, ¿sí? Cultivando principalmente géneros humorísticos. Estas han sido las características de este filósofo, ¿sí? Él es naturalista, filósofo italiano, que nació en Arezzo en 1626 y falleció en 1697. ¿Sí? También tenemos los experimentos de Pasteur. ¿Sí? Este nos indica que en el siglo XIX, ¿sí? Él puso caldo de carne en un redoma, ¿sí? Y le alargó el cuello, dándole una forma acódica, ¿sí? Y lo calentó hasta ebullición. ¿Qué quiere decir? Hasta que dé un efecto de hervir, ¿sí? Los observó, nos dice que después, ya una vez que se enfrió el caldo de carne, y estos no se desarrollaban, ¿sí? Los microorganismos no se desarrollaban y se mantenían no contaminados después de muchos tiempos. Estas son las distintas teorías que han propuesto estos grandes científicos. Un científico muy importante, que en este caso sería Louis Pasteur, él fue un químico biólogo francés, ¿sí? Que fundó la ciencia de la microbiología y nos demostró que los grandes gérmenes son causantes de enfermedades, ¿sí? Y también inventó un proceso que lleva su nombre. En este caso, desarrolló la vacuna para la rabia. Así pues se ha dado origen a la vida, ¿sí? Tenemos, como les decía, por medio de generación espontánea. Los experimentos de Reddy y Pasteur parecieron demostrar que la generación espontánea no era posible y que la vida no se podía originar por generación espontánea. En este caso se refieren a la creación divina. Ahora bien, el científico ruso Oparin retomó las ideas de la generación espontánea y planteó la teoría de los orígenes
abióticos de los seres vivos. No sé si recuerdan o vimos con ustedes cuáles eran el origen abiótico y el origen biótico. No sé si vimos con ustedes ese tema. Los niveles de organización. ¿A qué se refería con los niveles de organización bióticos? Los niveles de organización abióticos eran los seres inertes o los seres que no tienen vida, ¿sí? Y los abióticos son los seres que tienen vida, ¿sí? Y hoy se piensa que efectivamente la generación espontánea no es posible. En la actualidad, hace más de 3.600 millones de años, se dieron unas condiciones que la hicieron posibles. Quisiera conversar con usted. Perdón, Luis. Dígame. Le tengo una preguntita. A ver si Dígame. me puede, por favor, explicar nuevamente de este origen biótico y abióticos, dijo, ¿no? Sí. Porque yo sé que usted dijo bióticos son los que no tienen vida y abióticos los que tienen vida, no es al contrario. ¿Perdón? ¿Los Yo, abióticos? los abióticos son los que, usted me dice, usted dijo que los abióticos son los que tienen vida y los bióticos los que no tienen, o es lo contrario. Lo contrario. Ay. Lo contrario. Ya. Dentro de esto, como les mencionaba, hablábamos de la teoría del creacionismo. No sé si algunos están de acuerdo con la teoría del creacionismo y otros con la teoría de la gran explosión o Big Bang. ¿Ustedes cuál creen que están más de acuerdo? ¿Cómo dijo Licen? Hablábamos de dos teorías, una que era del creacionismo y otros de la teoría del Big Bang. ¿Ustedes a cuál más de ellos le apuestan o consideran que está en lo correcto? Del creacionismo, en mi decir. Ya, muy bien. ¿Alguien que diga lo contrario? Sí, la teoría del Big Bang puede ser. Ya, muy bien. ¿Por qué considera Daniel que es la teoría del Big Bang más acertada? Porque, bueno, es también llamada, ¿no?, como una gran explosión Ujú. en el que podría ser el principio del universo, o el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Ya, muy bien. Bueno, cada quien tenemos distintas maneras de pensar y obviamente debemos respetar los criterios, ¿sí? Ya. Dentro de esto también teníamos lo que es la paspermia, el origen extraterrestre, sí, que habían científicos decían que nosotros éramos origen de, podría decirse, de parte de seres extraterrestres u ovnis que habían venido aquí a la Tierra, ¿sí? Que prácticamente esta teoría no ha sido muy relevante, por lo que no se ha tomado consideración. Sí, tenemos en la teoría del Oparin sobre el origen de la vida de la Tierra. ¿Quién fue Oparin? Sí, este nos dice que fue un bioquímico ruso, pionero del desarrollo de las teorías bioquímicas acerca del origen de la vida sobre la Tierra. Sí, nos dice un poquito, nos habla sobre la vida de este científico, que él se graduó en la Universidad de Moscú en 1917, donde fue nombrado catedrático de la bioquímica en 1927. Sí, y desde 1946 hasta la muerte fue director del Instituto Bioquímico BAC en Moscú. ¿Sí? Él nos propone sobre el origen químico de la vida. Nos dice que la vida surge de la materia inanimada, pero no espontáneamente, sino como una larga cadena de transformaciones de la Tierra. ¿Sí? Nos pone como que las moléculas orgánicas se formaron y a partir de ellas pues hay componentes que están en la atmósfera primitiva, ¿sí? Y donde los aportes de Oparin y Haldaman unen ellos sus aportes y nos dice que logró refutar que la idea de la generación espontánea, el problema del origen de la vida, aún no estaba resuelto.
Oparin, como les había mencionado, un bioquímico ruso, y Halde, un biólogo inglés, ellos propusieron en la década de 1920 una nueva hipótesis que es el origen químico de la vida. ¿Sí? Entonces ellos proponen que se da a través de la erupción volcánicas, de las tormentas eléctricas, la radiación ultravioletas, entre sí. Sí, habían proporcionado la energía para la formación de moléculas orgánicas a partir de los componentes de la atmósfera primitiva. Y la ausencia de oxígeno habría permitido la acumulación de estas moléculas en los océanos, formando un caldo primordial. Dentro de esto nosotros tenemos que el punto de partida, que sería hace unos 3.800 millones de años, la atmósfera primitiva estaba formada por metano, ¿sí?, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Esta era reductora y anaerobia. No obstante, nos dice que estas sustancias principales bioelementales dan forma a la materia viva, en este caso empezando por el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? ¿Alguien me puede decirnos, nosotros al momento que inhalamos, ¿qué inhalamos? Oxígeno. Y exhalamos. CO2. Ya, muy bien, nitrógeno, ¿verdad? Ya, dentro de esto nos dice cómo se formaron las biomoléculas. Nos habla de la radiación del sol y las descargas eléctricas. Esto dio origen a la energía suficiente para que los componentes de la atmósfera reaccionasen y se formasen las biomoléculas. Estos compuestos orgánicos son muy sencillos, como los que ahora forman los principales compuestos de los seres vivos. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las biomoléculas? Nos dice que poco a poco se fueron formando así los azúcares, los gases simples, los aminoácidos y otras moléculas sencillas que reaccionaron entre sí para dar lugar a las moléculas más complejas. Todo fue un proceso de evolución. Y el caldo primitivo, según lo que nos dice Oparin, nos dice que son compuestos orgánicos que se forman en la atmósfera. Y estos fueron arrastrados hacia los mares por las lluvias y allí a lo largo de millones de años se concentraron formando unas disoluciones espesas de agua y moléculas orgánicas e inorgánicas, y él le llamó caldo primitivo. Antiguamente debemos considerar que solo teníamos un solo continente llamado Pangea. Se dice que al inicio, pues obviamente, se formó un solo continente donde los animales podían desplazarse de un lugar a otro. Y ya después, con la evolución, se fueron ya transformando y desarrollando los continentes que actualmente tenemos. ¿Sí? Tenemos los persecuciones de bacterias. En ese caldo primitivo, algunas moléculas formaron membranas, originándose una estructura esférica llamada coacervados. ¿Sí? Algunos coacervados pudieron concentrar en su interior enzimas con las que fabrican sus propias moléculas y obtener energía. Y por último, algunos pudieron adquirir sus propios materiales genéticos y así la capacidad de replicarse o reproducirse en este caso, dando origen así a las células procariotas, que se refiere a los animales, en este caso a todos nosotros, incluidos los seres humanos. ¿Sí? Dentro de esto tenemos dos teorías, una llamada fijismo, ¿sí?, que nos dice que sostiene que las especies que actualmente existen han permanecido básicamente invariables desde la creación, es decir, que no se han transformado, ¿sí? Y otra teoría que nos dice sobre la teoría de la transformación, que las especies se ha hecho todo lo contrario, que no han permanecido de igual manera, sino que han ido evolucionando. ¿Ustedes qué creen de estas dos teorías? ¿Nos quedamos con la teoría del fijismo o con la de la evolución?
Yo creo que en diferentes especies creo que sí hay la transformación. Ya, muy bien. Ya. Dentro de esto tenemos también Bueno, a un naturalista, en este caso, Lamarck, donde nos da su aporte y dice que él pensaba que las especies cambiaban, oiga, evolucionaban. Listen, disculpe que le interrumpa, Listen. Dígame. Listen, ¿sí me escucha? Sí lo escucho, sí lo escucho. ¿Esta clase es con punto o así nomás? Es solo de participación. ¿Esta clase es con punto o...? Es de Ah, ya, ya. participación. Eso no es el inconveniente. Ya. Ya, Listen. Listo, ya hablamos al final, ¿ya? Bueno, como les decía, Lamarck pensaba que las especies cambiaban evolucionando para adaptarse a sus necesidades y aumentando así poco a poco la complejidad de sus organismos. ¿Sí? Esto nos indica básicamente que los seres, en este caso incluidos los humanos, como les mencionaba, hemos tenido que adaptarnos poco a poco, ya sea a los cambios climáticos que se dan en cualquier situación de nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí nos pone un ejemplo que en la actualidad la jirafa dice adoptó, están estirando cada vez más su cuello y para su nueva generación y poder alcanzar las ramas más altas. No estoy muy convencida con esta teoría de la jirafa, más bien yo considero que es de acuerdo al lugar donde ellas se desarrollan. ¿Qué tiene que ver con esto del alargamiento de su cuello? O como menciona este naturalista Lamarck, no sé si ustedes me pueden compartir qué piensan sobre la teoría de este naturalista. ¿Alguien que quiera compartir sobre lo que él propone sobre el ejemplo de la jirafa? Digo que la jirafa hizo crecerle el cuello porque era para comer todas las hojas y con el pasar del tiempo, el año, las jirafas iban alargando el cuello, digo, es mi opinión. Ya. Daniel, ¿de pronto usted quiere compartirnos algo? Bueno, yo creo que es más como decir la evolución, ¿no? De acuerdo al fenotipo, tal vez, o la genética, Ya. y a través de la generación. O sea, creo que si fueron destinadas para alimentarse de las cosas, o sea, de las ramas de árboles y todo eso. Creo que sí va de acuerdo a los años que van pasando, van evolucionando, creo yo. Ya. Sí, también considero que es de acuerdo al lugar situacional en donde se desarrollaron. Podemos poner un ejemplo también en comparación las personas que viven en la parte de la sierra y de la costa. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que las personas que viven en la parte de las partes altas, en este caso hablando de la sierra, no adquieren un tamaño considerable a su estatura. No sé si ustedes se han puesto a hacer este tipo de comparaciones. Podemos también relacionar con este ejemplo que nos pone a consideración Lamarck. Bueno, de mi parte les agradezco por haber asistido a esta clase. Cristian me preguntaba si es que esta clase tiene puntos. Realmente lo que yo considero en las clases es su participación. Recuerden que dentro de las calificaciones que se les realiza a ustedes, se mantiene lo que es la participación en clase, el comportamiento, se califican otras condiciones, ¿sí? Yo al menos considero a mis alumnos que han participado en clase y obviamente tendrán un punto extra o adicional, se podría llamar, o en el caso de que incluso tengan algún examen, algún cuestionario que les haya ido mal, o sea, se podría considerar su participación. No sé si eso contesta su pregunta, Cristian.
Eso sí. Sí, ya entonces en ese sentido yo les considero mucho a las personas que participan. En este caso, yo tengo muy presente Daniel y Cristian su participación el día de hoy en esta clase. No sé si esta Dicen persona yo, puede ayudar en algo más. sí, yo le tengo una preguntita. Dígame, Daniel. Es acerca del deber, o sea, en en la última pregunta del deber, dice, Ya. identifique los tipos de carbono según su unión a otros carbonos. Ya, Entonces, déjame ver. más o menos quería ver cómo se puede desarrollar esa pregunta. Porque Ah, igual ya. tenemos los ejemplos, tenemos el CH3, que sería el carbono primario, Ujú. y tenemos el CH2, que es el secundario, que bueno, tiene dos átomos. Entonces, ¿cómo le desarrollamos a ese deber? O sea, Ya, Cristian, hágame un favor. Por motivo de tiempo que ya tengo otra clase ahorita, por favor escríbame al WhatsApp personal. Ustedes sí tienen mi número. Escríbame para ayudarle con la práctica número 8, ¿sí? ok, gracias. Ya, Ya, ok. listo. Muy amable, estimado. Cualquier cosa me escriben al interno porque voy a ingresar ya a otra clase en este momento. Que tengan un Ok, excelente día, mis estimados. Hasta luego. Ya, gracias. muchas gracias por la clase.